Música tradicional asturiana, pero tratada desde una perspectiva absolutamente actual. Eso es lo que suena cuando Tejedor cogen los instrumentos. Música que dibuja en el aire algunos de los más bellos paisajes cantábricos y que ahora, en un momento, va a invadir este estudio de los conciertos de Radio 3 de la mano de tres hermanos músicos a los que conocemos artísticamente por su apellido, Tejedor, y que hoy vienen además acompañados por dos invitados de excepción. Son Chus Pedro y Kepa Junquera. Un aplauso para ellos. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Las cuatro esquinitas que tiene tu lecho son cuatro angelitos que velan tus sueños. Ea, 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 ya. Ea, ea, ea.
Muchas gracias. Bien, la primera pieza pues será Tesiendo Sueños, que más o menos pues va dando el título a nuestro primer disco, Tejedores de Sueños, y comienza con una nana tradicional asturiana, una añada, y nosotros pues la unimos un poco con una pieza primero de mi hermano Javier y acabamos con una composición propia, ¿no? Mía. Vamos a seguir con otras composiciones propias también, como os digo, que están incluidas en este disco, y es la Polka Evangelisia.
Bien, el tema que vamos a hacer a continuación es el chalaneru, es una pieza tradicional asturiana y bueno, para cantarla tenemos aquí también pues a su voz representativa en Asturias, a su equivalente, ¿no? Él es Chus Pedro. Chialanero, chialanero, que lleves en la chialana. Llevo roses y claveles y el corazón de una siana. Si pases el puente nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. Son de la chialana, son del pueblín chialanero, que si la chialana muere, ya viana perdida y es y pases el puente nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. En la fonte la nalona hay una siana llorando, porque dice que no la quieren los rapacinos de Entrialgos. Y pases el puente nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. Bien, pues la canción que viene a continuación es una canción tradicional asturiana, es un saltón o ligero, es un baile. Ahí normalmente pues lo que se hace es bailar con la pareja de gaiteros, ¿no? Nosotros la llamamos el arrebatu porque no teníamos pensado meterla en el disco, al final lo pensamos mejor y la incluimos. Y para acompañarnos aquí para hacer la pieza tenemos nada más y nada menos que a Kepa Junquera.
Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, vamos a ir terminando este pequeño concierto con una pieza también incluida en el disco, bueno, todas están incluidas en el disco en realidad, una pieza que se titula Dangliru, compuesta por mi hermano Javier. Lleva, como veis, el nombre de la cima mítica esta que hay ahora de moda, ¿no?, con lo de la Vuelta a España. Nosotros no lo pusimos por moda, la canción en realidad ya estaba hecha hace mucho tiempo. Gracias. José Manuel, Javier y Eva son los tres hermanos Tejedor, cuyo apellido da nombre a este grupo asturiano. Una formación de Avilés que ha dedicado su vida a la música tradicional de su tierra. Autores de su repertorio, Tejedor ha combinado el material original con las revisiones de temas tradicionales en su primer álbum, Teixedores de Sueños. En este disco colaboran músicos de Caperkelly y Afrokel Sound System, así como Chus Pedro, cantante del grupo asturiano Nuberu. El reputado Phil Cunningham se encargó de la producción del debut de una banda que fue solicitada por el mismísimo Van Morrison para que ejercieran como teloneros en algunas de las actuaciones de su última gira española. Con ellos ha colaborado también Kepa Junquera, invitado de excepción hoy en esta edición de los conciertos de Radio 3.